Tenemos aquí en De Fogón en Fogón a 206 años del reglamento provisorio de tierras, reglamento de tierras, sí, así lo conocemos, del proceso artiguista. Vamos a estar analizando luces y sombras de la política de tierras en el Uruguay. Nos vamos a meter con aquel reglamento de tierras de 1815, sí. Y la propuesta es en este ciclo que emprendimos hace algún tiempo, este año particularmente, junto a Gustavo Nieto, haciendo un tiempo, sí, tratando de hacer militancia con la historia, y le damos la bienvenida a este ciclo de un tiempo, hoy en vivo, sí, aquí en Fogón en Fogón, en esta tarde de sábado. Le damos la bienvenida, las buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés. Un placer, como siempre, estar en el programa, hoy en vivo, así que prometo tratar de adaptarme a los tiempos. Sé que en radio el tiempo es tirano, haremos lo posible. Ahí está, y para meternos ya con el reglamento de tierra, lo que te propongo es un poco para amenizar y poner en contexto. Escuchamos a los olimareños y un fragmento de El Campo Grande. Ahí se escucha a los olimareños, y nos metemos entonces, ahora sí, después de esta apertura, con el tema que nos convoca, que es el reglamento de tierras del proceso artiguista. Contanos, para meternos en aquel 1815 y el significado político de aquel reglamento, Gustavo. Sí, bueno, allí los olimareños cantaban: es necesaria la reforma agraria. Y eso mismo fue lo que entendió el artiguismo en aquel inicio del siglo XIX, cuando dio inicio la Revolución Oriental. Y el año 1815 va a ser un año bisagra en ese proceso revolucionario, porque una vez logrado el control total de la provincia oriental, producto de, los españoles derrotados ya habían emigrado hacia la península ibérica, pero también los porteños, luego de la derrota, sobre finales del 15, habían también emigrado de la provincia oriental, y sin fuerzas foráneas ocupando el territorio, se da entre los miembros de la revolución cierta polémica sobre si la revolución había terminado o si, por el contrario, la revolución debía profundizarse. Y profundizar la revolución significaba justamente repartir la tierra, hacer la reforma agraria, que era lo que pedía la gran masa social de la revolución, es decir, los indígenas, los peones, los negros libres que formaban parte del ejército artiguista. Y Artigas, como un poco líder sintético de todo este movimiento revolucionario, decide profundizar la revolución, y en ese marco, en septiembre del 15, de alguna manera se promulga, podríamos decir, este reglamento artiguista de repartos de tierra, que es un proyecto muy de avanzada para la época. Los objetivos, entre otros, poblar la campaña, fijar la población a la tierra, luego de 4 años de guerra revolucionaria, fomentar la cría de ganado de rodeo para reactivar la economía de la campaña, que venía también muy golpeada producto de esta guerra revolucionaria. Y también es real que el artiguismo quería procurar la seguridad de sus pobladores en el marco de estos años tan turbulentos. Ahora, ¿por qué decimos que el proyecto artiguista es revolucionario?
Desde 1800, incluso bajo la autoridad española, existieron distintos repartos de tierra en lo que era la banda oriental, pero siempre esos repartos persiguieron objetivos de control de la soberanía usufructuada que hacían los españoles en tierras orientales. Los repartos habían sido siempre en las zonas fronterizas con el Imperio Portugal, por ejemplo. Este proyecto artiguista, en cambio, va a ser revolucionario porque, en primer lugar, lo que se hace es distinguir entre aquellos que colaboraron con la revolución y aquellos que se opusieron a la revolución. Los primeros, los revolucionarios, van a ser quienes van a recibir la tierra. Y los segundos van a ser a quienes se les va a sacar la tierra, aquellos malos europeos y peores americanos, como decía el propio reglamento. Pero también es revolucionario porque en este reparto, por primera vez, quedan añadidos grupos sociales que no habían sido tenidos en cuenta en los repartos de la corona. Los negros libres, por ejemplo, los zambos, los indios, los criollos pobres, como dice aquel artículo 6, con la preferencia de que los más infelices sean los más privilegiados. Además, las tierras esas tierras de los malos europeos y peores americanos que se expropian son las mejores tierras de la provincia. Otra diferencia con aquellos repartos coloniales. Las tierras del litoral, las tierras de San José, Colonia, Soriano, Paysandú, Salto, son las mejores tierras para desarrollar la actividad, no solo ganadera, sino que también agrícola. Y por último, la expropiación que se hace de las tierras es lisa y llana, como dice Ana Frega, es decir, no se indemniza a los antiguos ocupantes de la tierra al momento de expropiarlas. Ascuy Meguino, un historiador argentino, sostiene un elemento que no es menor, es muy importante y que a veces se pasa por alto también de este reglamento de tierras, y es que uno de sus artículos finales habla de la creación de una policía rural. Y lo que dice Ascuy Meguino es que esto responde a una idea de justicia revolucionaria que tiene el artiguismo, es decir, el artiguismo va a repartir la tierra entre sus seguidores, entre sus soldados, porque de alguna manera la revolución artiguista nace siendo agraria. La gente pelea no solo por la independencia, sino que fundamentalmente por la tierra, por tener un pedazo de tierra donde poder criar vacas y así ganarse la vida, que al fin y al cabo lo único que sabe hacer la gente es criar vacas. Pero el artiguismo cumple con esa demanda, pero además aplica justicia con aquel que incluso teniendo la posibilidad de recibir tierra, de recibir ganado y trabajar, sigue optando por el camino de el abigeato, el camino de la faena clandestina y el camino de robarle el trabajo a los propios revolucionarios. Bueno, con esos que siguen optando por esa vía, el artiguismo va a aplicar la justicia revolucionaria, como bien plantea Ascuy Meguino, a través de este cuerpo policial rural. El proyecto artiguista de 1815, como decíamos al principio, es un proyecto muy de avanzada, y que, en realidad al día de hoy, pasado más de 200 años, hay muchos estudios sobre la reforma agraria en general, y los actuales conceptos de reforma agraria hablan de reforma gradual, reforma integral, con un montón de cosas auxiliares además de los repartos de tierra. Pero si uno se para en aquel 1815, en el marco de las revoluciones de independencia latinoamericanas, ni que hablar que podríamos hablar de una avanzada muy importante en términos de reforma agraria, en términos de reparto y adjudicación de tierras a la población históricamente oprimida, que además, y cierro con esto, se aplicó, y eso está muy documentado, más allá de la posterior invasión portuguesa, el reglamento de tierras se aplicó y se repartieron tierras a distintas familias orientales. Ahí está. Recuerdo a la profesora Melba Piris diciendo como que el periodo artiguista fue la expresión más clara del ejercicio de poder popular conocido en la historia del país. Digo, me parece que es clave, digamos, para entender esto que vos mencionabas de efectivamente el reglamento se aplicó, ¿no? Sí, claro.
yo mencionaba allí, hay varios estudios, porque en realidad la primera postura que siempre de alguna manera se hegemonizó fue esta de que el reglamento no fue una buena ley, si se quiere, una buena medida, pero que no se pudo llevar a la práctica. Y bueno, por suerte, Ana Frega, Lucía Sala, Agustín Veraza, en fin, varios historiadores lograron conseguir documentación muy importante que dan cuenta con nombre, apellido, ubicación y extensión de la suerte de estancias que se repartieron, de que bueno, en fin, el reglamento no solamente fue un proyecto, sino que se llevó a la práctica. Incluso esos terrenos que se repartieron fueron respetados por las autoridades portuguesas que invadieron en el 16. Eso no es menor también. Ahí está, clarísimo. Nosotros hacemos esta idea de repaso histórico, pero siempre tendiendo un lazo con el presente, ¿no? Para poder entender el presente a través de la historia, pero además con una mirada a largo plazo, y eso es para poder transformarla, para saber cómo se transforma. Hoy el Instituto Nacional de Colonización está siendo desfinanciado por el gobierno nacional. Muchos de los sectores que integran la coalición de gobierno se definen como artistas. ¿Podemos decir que hay ruptura o continuidad de aquel reglamento al gobierno de hoy que expresa este neoherrerismo? Bueno, yo creo que es interesante allí repasar brevemente la historia del Instituto Nacional de Colonización. En la década del 40 Uruguay tenía serios problemas para lograr cumplir con la producción de alimentos para la población. Es decir, en un país históricamente ganadero, increíblemente estaba pasando eso, había problemas para producir alimentos. Entonces lo que empieza a haber es, por una parte obviamente, reclamos de los sectores obreros, de los peones rurales también, para intentar dar solución a este tema, porque el principal problema seguía siendo el mismo que había visto Artigas a inicio del siglo XIX, la forma de explotación latifundista que generaba problemas de productividad y fuga de puestos de trabajo, también de mano de obra. Es en ese marco que en el año 45 se hace un congreso sobre la tierra que termina elaborando un documento interesante que, bueno, va a ser estudiado durante 2 legislaturas por el Parlamento, pero queda encajonado. Tiempo después el Senado crea una comisión de reforma agraria, ¿sí? Y se estudian proyectos de reforma. Hay un proyecto del sector vallista del Partido Comunista, hay un proyecto, del sector vallista del Partido Colorado, hay un proyecto también del Partido Comunista, ahora sí, hay otro del Partido Socialista, y lo que termina haciendo la comisión del Senado es sintetizar todos los proyectos en uno común. Y ese proyecto en común termina siendo promulgado en enero del año 48 por el gobierno de Luis Valleverres, con el nombre de Ley de Reforma Agraria. Y esto no es menor porque cobardemente hoy en día se habla de la Ley de Colonización o de la Ley 11.029. Y yo invito allí a leer todo el proceso de discusión que está en las actas parlamentarias, las versiones taquigráficas. Y la ley que se promulgó fue la Ley de Reforma Agraria, que dio creación al Instituto Nacional de Colonización. Y el artículo 1 de esa ley tiene mucha influencia y mucho reflejo de aquel reglamento artiguista, porque, por ejemplo, define lo que es colonizar, ¿sí? Habla de hacer un reparto racional de la tierra, adecuado a la explotación, procurando no solamente el aumento de la productividad, sino también el bienestar del trabajador rural. Es decir, los mismos objetivos del reglamento artiguista están en esta Ley de Reforma Agraria del año 48. Esa Ley de Reforma Agraria de alguna manera establecía algunos criterios de funcionamiento de aquel instituto que nacía para repartir la tierra, que son muy interesantes. Por ejemplo, establecía 2 tipos distintos de propietarios de la tierra, se podría decir. Por un lado los arrendatarios y por el otro los prominentes compradores.
ambos iban a pagar cuotas al instituto por hacer usufructo de la tierra. Pero quienes eran prominentes compradores, a pesar de adquirir la tierra en propiedad, siempre la tierra iba a estar afectada a la colonia. Es decir, si el día de mañana aquel que adquirió un pedazo de tierra por el instituto quería venderlo, la prioridad para comprárselo la tenía el propio instituto, y al mismo precio que aquel propietario lo ofrecía a otros particulares. Esto es muy importante, y ahora en 2 minutos vamos a ver por qué. Yo repito la idea: si aquel propietario que se hizo de un campo de colonización por haber sido prominente comprador lo quería vender, la prioridad para comprarlo la iba a tener siempre el instituto, al mismo precio que lo ofertó el propietario vendedor. La ley creaba un directorio para el instituto de 5 directores, 3 cargos políticos electos por el gobierno. El propio presidente de la República, Luis Valleverres, estaba allí. Luego un miembro designado por la Facultad de Agronomía, es decir, un técnico, y uno designado por la gremial de productores. Ahora bien, esta ley del 48, vuelvo a la misma idea del reglamento ortiguista, ¿no? Una ley es un papel. Y para que esa ley, para que ese papel se lleve a la práctica, lo que hace falta es voluntad política. La voluntad política que tuvo el artiguismo en el 15, ese poder popular del que vos hablabas, Andrés, la voluntad política de aplicar esas leyes que son promulgadas. Y en realidad en el año 48 la voluntad política la tenía el presidente Valleverres con su sector vallista, los sectores de izquierda y poco más. Y esto llevó a que la ley no se pudiera aplicar durante prácticamente todo el siglo XX. Primero que nada porque al instituto le faltaron recursos para poder llevar adelante todo lo que se proponía. Básicamente la adquisición de tierras para su reparto en forma de colonia. Y ahí yo voy a decir algo que vale la pena subrayarlo, ¿no? Con flujo, marcarlo en negrita si estuviéramos en una computadora. En el momento de discusión de la ley de reforma agraria, la ley 11.029, un senador del Partido Nacional pide la palabra y dice que bueno, que su partido discutió el proyecto y decidió votarlo, pero que no le van a votar un peso para el instituto. Esto es muy interesante, ¿no? En el momento de la creación del Instituto Nacional de Colonización, ya el Partido Nacional adelantaba que iba a votar la ley de creación, pero que no iba a votar la asignación de recursos para que el instituto trabajara. Es decir, los tipos no iban a colaborar para que la tierra se repartiera. Ahí la intención política del Partido Nacional desde un principio fue tender a mantener el latifundio, tender a mantener la forma de explotación de la tierra en aquel Uruguay que, bueno, desde la época artiguista venía siendo un problema, que el propio Valle de Ordóñez también intentó y se encontró con las mismas trabas por parte de la misma gente. Después, bueno, como yo dije, el instituto va a quedar en el olvido porque va a poder hacer poca cosa. En la época de la CID, del segundo gobierno colegiado blanco, año 62, con el ministro Wilson Ferreira, se va a intentar reactivar el funcionamiento del instituto, pero bueno, internamente pierde la batalla Wilson Ferreira con los sectores más conservadores y tampoco va a hacer nada. La dictadura civil y militar también intenta recuperar el instituto poniendo un ingeniero agrónomo a la cabeza, intentando realizar, primero, comprar tierras y segundo, realizar repartos, y no va a poder hacerlo por la falta de recursos. Y la frutilla de la torta llega con el gobierno neoliberal de Jorge Valle. Jorge Valle anuncia en televisión que va a cerrar el Instituto de Colonización. Y miren cómo la historia es perversa a veces, porque Jorge Valle es el hijo de Luis Valleverres. El hijo de que creó el Instituto de Colonización dijo a viva voz públicamente que lo iba a cerrar. Por suerte hubo una casi que espontánea movilización por parte de peones rurales, de pequeños productores y de algunos líderes políticos que generó que Valle diera marcha atrás y no cerrara el instituto. Llega el Frente Amplio del gobierno y lo que se hace es una reforma estructural del instituto y su funcionamiento.
el ex senador y ministro Agassi, bueno, un conocido de la casa, me contaba que cuando el Frente Amplio llegó al instituto, en los cajones de las oficinas se encontró con tarjetas políticas con nombre y apellido de gente a la que se le dio tierra sin respetar ningún protocolo establecido en la ley de colonización. Había una concesión, por ejemplo, de 85.000 hectáreas a un solo colono entre comillas, ¿no? Porque 85.000 hectáreas son, ya no sos colono, sos terrateniente, sos latifundista. En fin, el instituto a partir de 2005 empezó a cobrar las cuotas regularmente para estabilizar sus finanzas. La OPP le asignó recursos. Se empezó a adquirir tierras de entes autónomos que no se utilizaban, por ejemplo, tierras de UTE, del Ministerio de Ganadería, también del Ministerio de Defensa. Se controló la ocupación de los campos de colonización, es decir, el instituto establece que cuando uno adquiere, es beneficiario de un territorio de colonización, debe poblarlo y debe trabajarlo. Bueno, esto nunca se cumplió. Frente Amplio empezó a fiscalizar eso. Y acá relaciono lo que yo dije, ¿no?, de una de las cláusulas del instituto cuando se creó. Cuando llega el gobierno de Pepe Mujica, un colono, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no?, un terrateniente, pero que había sido beneficiado por colonización, un político del Partido Colorado, el cual yo no voy a nombrar para no generar rispideces, un apellido muy conocido, que su padre fue presidente de la República en el año 72. Este señor tenía la intención de vender tierras a una sociedad anónima de Panamá por un valor mucho menor del que la tierra tenía, tierra de colonización. Cuando las autoridades del instituto se enteran, rápidamente hacen uso de esa cláusula que establece que la tierra de los propietarios nunca deja de estar afectada a la colonia y que, bueno, el instituto tiene la prioridad para comprarla. Lo que pasa es que como nunca se aplicó esto, nunca funcionó el instituto, claro, estos terratenientes que habían accedido a tierras por colonización realmente hacían lo que querían. Pero bueno, ahora con esta reforma estructural del instituto por la voluntad política de los gobiernos progresistas, rápidamente, con un movimiento allí majestuoso entre presidente Mujica, el ministro de el vicepresidente también, Danilo Astori, y bueno, la gente de colonización, se pudo evitar esta venta y las tierras quedaron por un valor muy, muy descendido en manos de colonización. Pero en fin, el instituto fue usado con lógicas capitalistas, cuando en realidad no era su objetivo, ¿no? El instituto, desde su creación, persiguió una lógica más georgista, ¿no?, un valor social de la tierra. Y lo que vos decías, Andrés, cerrando por acá, yo creo que más que una continuidad, hay claramente una ruptura con el tema del instituto, o podríamos decir que hay una continuidad con lo que se hizo en los gobiernos neoliberales, ¿sí? Porque la LUC, por ejemplo, hoy vigente, cambió nuevamente la lógica del instituto, volviendo a tener una lógica capitalista donde no se exige que los colonos ocupen las tierras, donde no se exige que los colonos trabajen directamente los campos de colonización. Se desafectaron 120.000 hectáreas de las 615 que tiene el instituto, ¿sí? Un quinto de la tierra fue desafectada directamente por un artículo de la LUC. Y la frutilla de la torta fue este último de financiamiento que se intenta hacer, transfiriendo recursos de colonización al Ministerio de Vivienda para destinarlos a los asentamientos. Y esto, yo acá quiero ser bien claro. Acá a lo que nos oponemos, personalmente lo digo, a lo que me opongo, no es a la asignación de recursos para el tema de los asentamientos. Yo a lo que me opongo es que se atienda a la necesidad de los pobres desatendiendo a otros pobres, sobre todo desatendiendo a los pobres del campo, como históricamente se hizo en el Uruguay. Es decir,
No puede ser que para solucionar las condiciones habitacionales de los montevideanos, que hay que solucionarla, dejemos de atender la cuestión de los trabajadores rurales, de ninguna manera. Y esto hay que denunciarlo, ¿sí? Esto hay que sacarlo a la luz, hay que pelearlo, por eso yo agradezco a Andrés la oportunidad de conversar estos minutos, porque al fin y al cabo, cerrando por acá, el instituto está siendo no solamente desfinanciado, sino que desmantelado y está volviendo a tener una lógica capitalista, perdiendo todo el sentido social que los gobiernos progresistas le habían dado. Clarísimo, Gustavo. Nosotros hablamos de acá que esto no es una rendición de cuenta la que está en el Parlamento actualmente, sino que es una rendición del Estado frente al mercado. Y creo que esa es la definición que hoy tenemos y que vamos a tener, digamos, por lo que se perfila, que por los próximos 4 años vamos a seguir teniendo. Agradecimiento enorme, sí, y no va a faltar oportunidad para volvernos a encontrar en este ciclo de un tiempo para seguir pensando en nuestra historia para entender el presente. Arriba, abrazo grande, un gusto como siempre. Salud. Ahí pasaba Gustavo Bonieto acercándonos en este caso a 200 años del reglamento de tierras y la actualidad del desfinanciamiento del actual gobierno sobre el Instituto Nacional de Colonización.